buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo grandemente. Una vez más nos reunimos para continuar desarrollando el estudio de la primera carta, perdón, del apóstol Juan, que ya empezamos. Hace 2 videos atrás empezamos desarrollando los primeros versículos y en esta ocasión vamos a desarrollar los versículos 8, 9 y 10 del primer capítulo de esta hermosa y preciosa carta que escribió el apóstol Juan. Y sin más preámbulo, vamos a empezar. Quiero invitarlo para que tome su Biblia. Recuerde, siempre debe tener su Biblia a la mano cada vez que escuche un mensaje, sea por las redes sociales, sea en la iglesia, sea en, no sé, donde Dios lo permita, tenga su Biblia a la mano. Porque todo lo que usted escuche, sea por mi boca o por la boca del que sea, de su pastor o el que sea, debe de usted irlo a corroborar en las escrituras. Que todo lo que se esté exponiendo vaya de acuerdo con la escritura. Entonces, sin más preámbulo, tome por favor su Biblia, versículo número 8. Y dice así: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí el apóstol Juan, en este versículo, el apóstol nos hace una declaración muy contundente, una declaración que es irrebatible. O sea, no hay cómo rebatir esa declaración. ¿Y cuál es esa declaración? Dice, si decimos que no tenemos pecado, detengámonos por un momento en esa palabra decir, o en ese verbo el decir, que si decimos, esa frase, si decimos, la palabra o el verbo allí que se usa de decir, es la palabra griega lego, como usted lo lee allí, lego, que traduce literalmente afirmar, ratificar o asegurar algo. Entonces, en pocas palabras, si usted y yo nos atrevemos a dar esta declaración, nos atrevemos a afirmar, a ratificar o a asegurar que no tenemos pecado, la Biblia nos enseña y nos dice que nos engañamos a nosotros mismos. La palabra que se usa aquí para pecado, vamos a desarrollarla por un momento. Pecado, ¿qué es el pecado? Usted ha escuchado muchas veces hablar del pecado, que cada vez que va a la iglesia se habla sobre el pecado, o tal vez que usted escuche un mensaje como estos, se habla sobre el pecado. Pero vamos a mirar esta definición de pecado. Pecado es la transgresión a la ley de Dios. Pecado es una ofensa a Dios y un alejamiento a su voluntad o de su voluntad. No solamente con mis hechos, sino también con mis pensamientos y mis deseos. Pecado es ir en contra de Dios, a sus mandatos, a su ley, a su palabra. Pero vuelvo y lo reitero, como lo acabé de leer, no solamente de una manera donde se ve reflejado nuestros hechos, de una manera práctica, sino también con nuestros pensamientos y nuestros deseos. Recuerde esto, que el Señor, aún antes de que usted hable o de que yo hable, Él ya conoce las palabras que yo voy a decir. Él conoce su corazón y conoce mi corazón. Para el Señor no hay nada oculto. Aunque intentemos ocultar algo, no podremos ocultar absolutamente nada a nuestro buen Dios. Entonces, si nosotros afirmamos, ratificamos o aseguramos que no tenemos pecado, lo único que estamos haciendo, como dice la nueva traducción viviente, es que nos estamos engañando a nosotros mismos. Eso es lo único que hacemos. Ese es el único resultado cuando afirmamos, cuando ratificamos o aseguramos que no tenemos pecado. Usted dirá, hermano, ¿cómo así? Luego, usted que es cristiano, usted que es creyente, peca. Déjeme decirle, sí. Los cristianos pecamos, pero ya vamos a mirar. Vamos a mirar a la luz de la palabra, porque dice la escritura que no hay quien no peque. Pero miremoslo, por favor. Vaya conmigo, por favor, al primer libro de Reyes, allí en el capítulo 8, en el versículo 46. Y vamos a tomar la primera parte. Vamos a leer todo, pero nos vamos a enfocar en la primera parte. Y dice lo siguiente: si pecaren contra ti, y abre un paréntesis, usted lo lee conmigo, y dice,
porque no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Y dice, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Miremos otro versículo. Proverbios, capítulo 20, versículo 9. Pero quiero leérselo en la versión Dios habla hoy. Leámoslo juntos en esta versión, que es una versión también muy chévere, muy práctica. Y dice lo siguiente. Se me perdió. Dice, Proverbios, capítulo 20, versículo 9 dice, nadie puede decir, mira lo que estoy leyendo, nadie puede decir, tengo puro el corazón, estoy limpio de pecado. Nadie, ni el cristiano, ni el no cristiano, ni el católico, ni el adventista, ni el musulmán, nadie puede decir que no tiene pecado. Nadie. Continuemos. Romanos, Pablo, hablándole a la iglesia en Roma, allí en el capítulo 3, en el versículo 23, que es un versículo muy conocido. Vamos a leerlo, pero se lo quiero leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente, pues todos hemos pecado. ¿Cuántos? Todos. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos hemos pecado. Con esto vemos que si afirmamos y decimos y ratificamos que no tenemos pecado, pues lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Pero cuidado, quiero hacer una aclaración. Y hay una diferencia muy grande, diría yo, muy grande, bastante grande, entre pecar y practicar el pecado. Como vamos a verlo más adelante en el estudio de nuestra carta de Juan, pero en el capítulo 3, pero me voy a adelantar un poquito. Allí mismo el apóstol Juan en el capítulo 3, en el versículo 9, dice lo siguiente, voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Tome su Biblia, usted tal vez está con la versión más común que la Reina Valera, no hay mucha diferencia, pero en este lenguaje es un poco más claro y recuerda que estamos estudiando de una manera clara, sencilla y práctica. Entonces, primera carta de Juan capítulo 3 versículo 9 dice, ninguno que sea hijo de Dios, ninguno que sea hijo de Dios, que haya nacido de nuevo, practica el pecado, porque tiene en sí mismo el germen de la vida de Dios y no puede seguir pecando porque es hijo de Dios. Ningún hijo de Dios, ningún hijo verdadero de Dios, ningún nacido de nuevo puede practicar el pecado. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Puedo yo pecar? ¿Puede usted pecar? ¿Usted que es un hombre y una mujer creyente? Sí, pero no podemos deleitarnos en ese pecado. Voy a decir, por ejemplo, el pecado de la ira. Entonces, yo caigo en el pecado de la ira y por la ira tal vez dije algo incorrecto, actué de una manera incorrecta. Pero el Espíritu Santo de Dios me corrige, me reargulle y me invita a cambiar, a no seguir haciendo lo mismo. ¿Pequé? Sí, pero ya no me deleito en el pecado. En caso de que nuevamente tal vez por mi naturaleza pecaminosa vuelva a cometer el mismo pecado, ya empiezo yo a sentirme mal y busco a través del Espíritu de Dios en que el Señor me quite eso y cambie eso de mí, que lo desarraigue totalmente. Pero ¿qué pasa si yo continúo haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo? ¿Ya no hay un verdadero cambio? Es muy sencillo. No he nacido de nuevo. Por eso el pecado opera en mí y se mantiene allí, se mantiene como en una ruleta y se mantiene y cada vez va a ser peor. Entonces hay una diferencia muy grande entre pecar y practicar el pecado. Si usted no ha nacido de nuevo, y si le voy a hacer esta invitación, si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, para que usted ya no continúe practicando el pecado, lo invito para que se arrepienta de sus pecados, reciba al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Él es el único que lo puede ayudar. Continuemos en el versículo 8. Entonces decimos que si no tenemos pecado, nos vamos a engañar a nosotros mismos y dice que la verdad no está en nosotros.
¿Quién es la verdad? El Señor Jesús. Recuerde, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice que la verdad no está en nosotros. Entonces, dice que ya no vivimos en la verdad. En pocas palabras, estoy demostrando que no tengo relación con mi Señor cuando hago una afirmación de que no tengo pecado, de que no he pecado. Amén. Continuemos. Versículo número 9. Dice la escritura lo siguiente. Léalo conmigo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Versículo número 9. En este versículo encontramos la contraparte del versículo anterior. Recuerda, el versículo anterior empezaba diciendo, si decimos que no tenemos pecado. En este versículo dice, si confesamos nuestros pecados. Ahora, vamos a mirar qué pasa cuando con usted y yo confesamos nuestros pecados. Esa palabra confesar es la palabra griega homologeo, como usted lo lee allí, y traduce literalmente admitir. Voy a leerle esta definición del diccionario bíblico Vine, este que yo tengo aquí, con el cual estudio. Dice lo siguiente: confesar en el sentido de admitir la propia culpa de la que ha sido acusado. Esto es el resultado de la convicción interna. En pocas palabras, mi hermano, usted y yo no podemos confesar nuestros pecados porque tal vez seamos muy espirituales o porque tal vez llevamos mucho tiempo en la iglesia. No. Su naturaleza pecaminosa y mi naturaleza pecaminosa no quieren confesar los pecados delante del Señor. Por el contrario, quiere como ocultarlos. Pero dice que si usted y yo confesamos nuestros pecados, esto de confesar nuestros pecados solo es posible por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por eso es que cuando usted y yo nacemos de nuevo, cuando hemos rendido nuestra vida a Cristo, lo hemos hecho nuestro Señor y Salvador, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, viene a vivir dentro de nosotros. Y el Espíritu de Dios es el que hace que usted y yo, o es el que nos convence, como dice la Escritura, de pecado. Mire lo que dice Juan en el capítulo 16, en el versículo número 8 y 9. Leámoslo juntos. Versión Reina Valera dice lo siguiente. Juan 18, 9 dice, hablando del Espíritu Santo, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pecado por cuanto no creen en mí. ¿Quién es el que convence de pecado? El Espíritu Santo de Dios. Él es el que te convence a ti de que eres pecador. Y Él es el que te reargulla a ti que aun siendo un hijo de Dios, has cometido pecado. Eso no es por mi propia voluntad, no, es la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Sigamos, versículo número 9, continuemos. Dice que si usted y yo confesamos nuestros pecados, dice que Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El Señor Jesucristo es fiel, hermano. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y Romanos, capítulo 2, versículo 6, nos habla sobre la justicia de Dios. Dios es justo, así lo dice Romanos 2:6. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El versículo número 9 dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios, hermano, amigo que me escucha, Dios es el único que puede perdonar los pecados. No son los hombres, no es el pastor, no son los ministros, no lo son los sacerdotes. Ningún ser humano tiene el poder ni la potestad de perdonar pecados. Solo Dios. Lo podemos ver allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 34. Y dice que Él es el que nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Esa palabra maldad es la palabra griega, como usted lo lee allí, adikia, que traduce agravio, iniquidad, injusticia. Miremos lo que nos dice la Biblia en Lucas, capítulo 13, versículo 27. Dice, pero os dirá
Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Esa palabra de aquí es la misma que se usa aquí en este versículo para la palabra maldad. Pero miremos lo siguiente. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Mire lo que sucede y quiero que usted tenga esto muy presente en su vida. Dice lo siguiente, Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Grabes este versículo. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Pasemos al versículo número 10 de nuestra primera carta de Juan. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En este versículo, el apóstol complementa lo dicho en el versículo 8. Si decimos esa palabra que vimos anteriormente, que traduce afirmar, en pocas palabras, usted afirmamos, si usted y yo afirmamos, aseguramos que no hemos pecado, como lo vimos en primera libro de los Reyes, en el capítulo 8, en el versículo 46, donde dice que todos hemos pecado, que nadie ha dejado de pecar. Es lo que dice, porque no hay hombre que no peque, perdón. Entonces, si usted y yo, si decimos que no hemos pecado, dice que esta actitud, perdón, si cuando usted y yo decimos que no hemos pecado, lo único que hacemos es que Dios parezca mentiroso. Cuando usted y yo decimos, no, es que yo no tengo pecado, yo, no, yo tengo una aureola acá, tengo las alas ya listo, estoy listo, no, mentimos. Y no solamente nos engañamos a nosotros mismos, sino que le hacemos a Dios mentiroso. Hacemos que Dios parezca un mentiroso, como dice la versión Dios habla hoy. Y Dios, el Señor, no es mentiroso. Mire lo que nos enseña en Números, el libro de los Números, en el capítulo 23, en el versículo 19. Números 23, 19, pero se lo quiero leer en la versión Dios habla hoy. Dice lo siguiente. Números capítulo 23, versículo 19. Dice, Dios no es como los mortales. No miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Entonces, Dios no es mentiroso. Pero si usted y yo afirmamos que no hemos pecado, pues vamos a hacer de Él mentiroso. Dice la Biblia, le hacemos a Él mentiroso. Y dice que su palabra no está en nosotros. Esta actitud de decir que no tenemos pecado, de no reconocer que hemos pecado y que somos pecadores, solo nos lleva a concluir lo siguiente. Y es lo que dice la Biblia. Su palabra no está en nosotros. ¿Concluimos? No hemos aceptado verdaderamente su palabra. Así dice la versión Dios habla hoy. La versión de traducción viviente dice que demostramos, cuando tenemos esta actitud, que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Y la palabra de Dios debe de estar en nuestra vida. Mi amigo, hermano que me escucha, una vez más muchas gracias. Hoy nos extendimos un poquito porque era necesario que este tema no quedara como suelto. En el próximo video empezaremos el capítulo número 2, desarrollando los versículos del capítulo número 2 conforme el Señor nos vaya guiando. Lo invito para que, si usted no se ha suscrito a este canal, se suscriba, creciendo en el conocimiento de Dios. Si este video, si este estudio ha sido de edificación para su vida, compártalo a los demás, a sus contactos, a sus vecinos, amigos, hermanos en la fe. Compártalo. Y recuerde que estamos subiendo materiales los días jueves y sábados después de la medianoche. Todos los jueves y sábados va a encontrar allí un material y en este caso va a ser el estudio de una manera ordenada de la primera carta de Juan, el apóstol Juan, para que podamos crecer en el conocimiento de Dios y edificarnos mutuamente. No me queda más sino decirle muchas gracias, nos vemos en el siguiente video, que pasen un resto de día lleno de bendiciones y saludos, bendiciones.